Antecedentes históricos de Canadá. Canadá es un país con una historia centenaria y plagada de importantes acontecimientos, una nación que cuenta con unas costumbres y cultura que provienen de varios países y que se remontan muchos años en el tiempo, un territorio que ha pasado por diversos periodos y etapas históricas a lo largo de los siglos que deben ser reconocidos. Llegada de los colonos de Canadá. Se formaron las primeras etnias que crearon las primeras naciones, entre ellas las Inuits, Algonquins, Nadini, Wakashan, Salish, among others. Estas etnias se pueden identificar por sus similitudes lingüísticas. Estas etnias se irían formando las siguientes derivaciones de etnias: los Mi'kmaq, los Beothuk, los Beothuk, los Ojibwa, los iroqueses y los hurones. En el año 1000 después de Cristo, los vikingos son los primeros europeos que llegan a América del Norte. Formaron una pequeña colonia en L-Ans-Ux, en Terranova. Esta expedición fue liderada por Leif Erikson. Este asentamiento había sido abandonado por razones desconocidas. Tal vez sea porque los atacaron tribus locales o quizá se mezclaron con las tribus que habitaban en ese momento, o simplemente murieron por alguna enfermedad. En el año de 1497, el navegante de origen italiano John Cabot llega a las costas de Terranova y Cabo Bretón. El siguiente contacto sería liderada por una expedición de Giovanni Caboto, en nombre de la colonia inglesa, posteriormente lo que traería diversos europeos por la pesca del bacalao, donde los vascos lograron formar un pidgin con los habitantes de ese momento. En el año de 1534, Jacques Cartier exploraría nuevas costas en nombre de Francia. El 19 de marzo de 1534 se le asignó a Cartier la misión de emprender el viaje de este reino a las nuevas tierras para descubrir ciertas islas y países donde se dice que hay grandes cantidades de oro y otras riquezas. El 20 de abril siguiente, el navegante de Saint-Malo zarpó con 2 barcos y una tripulación de 61 personas. 20 días después llegó a Terranova. La exploración comenzó en una zona frecuentada por pescadores bretones, desde Valle de Sateux hasta el sur de Terranova. Después de erigir una cruz en Saint-Servan, en la costa norte del Golfo, Cartier viró hacia el sur. Primero se encontró con las Islas Magdalene y luego puso rumbo a la actual isla del Príncipe Eduardo, sin darse cuenta de que en realidad era una isla. En el año 1583, Terranova se convierte en la primera colonia británica de ultramar. Los intereses de Inglaterra fuera de Europa aumentaron considerablemente. Humphrey Gilbert siguió el curso de Cabot cuando partió hacia Terranova en 1583 y la declaró colonia británica el 5 de agosto en San Juan. Walter Raleigh organizó la primera colonia de Virginia en 1587 en el lugar llamado Roanoke. Tanto el asentamiento de Gilbert en Terranova como la colonia de Roanoke duraron poco tiempo y tuvieron que ser abandonados debido a la escasez de alimentos, el duro clima, los naufragios y los encuentros con tribus indígenas hostiles. En el año 1600, la rivalidad por el comercio en pieles entre franceses, ingleses y holandeses. El comercio de pieles se convirtió en una de las principales empresas económicas en América del Norte y atrajo la competencia entre franceses, británicos, holandeses, españoles y rusos. De hecho, en la joven historia de los Estados Unidos, sacar provecho de este comercio y eliminar el dominio absoluto británico sobre él fue visto como un importante objetivo económico.
Muchas sociedades indígenas de todo el continente llegaron a depender del comercio de pieles como su principal fuente de ingresos. Sin embargo, a mediados de la década 1800, las modas cambiantes en Europa provocaron un colapso en los precios de la piel. En 1608, Samuel de Champlain establece un puesto comercial fortificado en Quebec. El 3 de julio, Champlain desembarcó en Point of Quebec y se dedicó a fortificar la zona erigiendo 3 edificios principales de madera. Esta instalación se convirtió así en la semilla de la primera colonia francesa en crecer en las orillas del río San Lorenzo y fue el comienzo de la ciudad de Quebec. Cultivar la tierra, explorar y fortificar este lugar se convirtieron en las grandes pasiones de Champlain para el resto de su vida. 1627. La Compañía de Nueva Francia es establecida para gobernar y explotar la Nueva Francia. Fue una compañía comercial y de colonización para aprovechar el comercio de pieles de Norteamérica y para expandir las colonias francesas allí. La compañía obtuvo el monopolio para gestionar el comercio de la piel en las colonias de Nueva Francia, que en ese momento estaban centradas en el valle del río San Lorenzo y el Golfo de San Lorenzo. Se le concedió el monopolio de todo el comercio a perpetuidad y el comercio de la piel durante 15 años, en los que la compañía se comprometió a instalar a su costa 4.000 colonos, a administrar la colonia, a defender el territorio e igualmente a consagrarse en la conversión de los indios. En 1670, comerciantes londinenses fundan la Compañía de la Bahía Hudson. El 2 de mayo de 1670, con una carta real del rey Carlos II, la carta otorgaba a la compañía el monopolio sobre la región drenada por los ríos y arroyos que desembocaran en la bahía de Hudson en el norte de Canadá. La compañía ejerció el monopolio durante varios siglos, participando en la exploración de gran parte del norte de América, una región que de facto gobernó sobre lo que corresponde actualmente a las provincias canadienses de Alberta, Manitoba, Saskatchewan y los territorios del noreste. Con el declive del comercio de pieles, la compañía vendió la tierra de Rupert en los años 1800 a Canadá, en lo que resultó ser finalmente la mayor compra de tierras. La compañía pasó entonces a ser suministradora de bienes y víveres a los colonos del oeste de Canadá. Actualmente la compañía es una corporación que administra una de las mayores redes comerciales del país, con tiendas por todo el país que venden una gran variedad de productos. Los ingresos estimados de la compañía en 2009 fueron de 7 billones de dólares canadienses. La sede de la compañía se encuentra en Toronto, Ontario. En el año 1701, 30 naciones indígenas firman un tratado de paz cerca de Montreal con los franceses. 1.300 representantes indígenas se reunieron en Caliere y el 4 de agosto de 1701 firmaron un documento que es considerado único, la Gran Paz de Montreal, que logró poner fin a casi 100 años de guerras étnicas y comerciales entre las tribus y entre los indígenas y la potencia colonizadora. En el año 1755, los delegados acadios que se rehusaron al juramento de fidelidad fueron deportados de Nueva Escocia. Casi a mitad de los acadienses perecieron. La expulsión de los acadianos fue la deportación sistemática por parte del Imperio Británico de los pobladores de Acadia. La expulsión tuvo lugar durante la Guerra Franco-India y fue parte de la campaña militar británica en contra de Nueva Francia.
Inicialmente los británicos deportaron a los acadianos a las 13 colonias y más adelante, en 1758, trasladaron a más acadianos a Gran Bretaña y a Francia. En total, de los 14.100 acadianos que vivían en la región, aproximadamente 11.500 fueron deportados. En el año 1756 comienza la Guerra de los 7 Años entre Nueva Francia y las colonias británicas, más grandes y económicamente más poderosas. Después de unos éxitos franceses, al comienzo cae el poblado de Quebec. La Guerra de los 7 Años fue una serie de conflictos internacionales acontecidos entre principios de 1756 y finales de 1763 para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. Tomaron parte, por un lado, el Reino de Prusia, el Electorado de Hannover y el Reino de Gran Bretaña, junto a sus colonias americanas, y tiempo más tarde su aliado, el Reino de Portugal. Si bien el conflicto de Silesia y la pugna franco-británica siguieron siendo las claves. En el año de 1759, los británicos avanzan sobre Montreal. La campaña británica para conquistar Canadá comenzó en 1758 con la captura del puerto de Louisbourg. La campaña continuó con la victoria en la batalla de las Llanuras de Abraham, en Quebec, en septiembre de 1759, a pesar de la derrota británica en la batalla de Saint-Foy de abril de 1760 en Quebec. La campaña por la conquista de Canadá terminó exitosamente con la capitulación francesa en Montreal el 8 de septiembre de 1760. En el año de 1763, conforme al Tratado de París, Gran Bretaña adquiere todas las colonias francesas al este del Mississippi, incluida Nueva Francia, que se convierte en la colonia de Quebec. La Proclamación Real de 1763 fue una proclamación expedida por el rey de Inglaterra, Jorge III, como resultado de la adquisición por parte de Gran Bretaña del territorio francés en América del Norte. Después de finalizar la Guerra de los 7 Años, la proclamación tenía por fin organizar las vastas y nuevas tierras británicas en América del Norte y establecer las relaciones con los amerindios, reglamentando el comercio de pieles, la colonización y la compra de tierras en la frontera occidental. En el año de 1779, los comerciantes en pieles de Montreal fundan la North West Company. La compañía forma una red de puestos de comercio en el oeste y el norte. Sus expediciones llegan a la costa del Pacífico. La Compañía del Noroeste fue una empresa que comerciaba pieles que estuvo operativa entre 1779 y 1821 y cuya sede principal se encontraba en Montreal. Los Northwesters, como eran conocidos, compitieron con éxito creciente con la Compañía de la Bahía de Hudson, pero las tensiones entre ambas compañías crecieron a partir de varias disputas de poca importancia que amenazaron con convertirse en conflictos más graves. La solución del gobierno británico fue una forzada fusión entre ambas entidades en 1821, desapareciendo como tal la North West Company. En 1783 a 1784, los refugiados monarquistas que huyen de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos se instalan en Nueva Escocia
en la isla del Príncipe Eduardo y Quebec. En el año de 1791, Quebec se divide en Bajo Canadá y Alto Canadá. En parte, esto lo hicieron por satisfacer los intereses de los colonos realistas. El gobierno británico aprobó la Ley Constitucional de 1791. Esta dividía la colonia en Alto Canadá, que actualmente es el sur de Ontario, y también Bajo Canadá, que es el sur de Quebec. El Bajo Canadá conservó las leyes civiles francesas, pero ambas provincias se rigieron por el Código Penal británico. En el año 1800 aumenta la inmigración. Miles de recién llegados de Reino Unido, Escocia e Irlanda llegan todos los años. En 1800, los parlamentos de Irlanda y de Gran Bretaña decidieron unirse en lo que se denominó el Acta de Unión. Ese año se eliminó la legislatura irlandesa y emergió el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Después de un fallido intento, la ley que promulgaba la unión fue finalmente sancionada en el Parlamento irlandés. Si bien tras un soborno masivo a los miembros de ambas cámaras, a quienes les fueron otorgados títulos de nobleza británicos, tierras y otras prebendas. En el año de 1812 a 1814 fue la Guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en gran medida sobre los efectos del bloqueo norteamericano a puertos franceses. La acción incluye batallas navales en los Grandes Lagos y un ataque norteamericano contra York, actualmente Toronto, pero Estados Unidos no puede ejecutar sus planes de invadir Canadá. La guerra anglo-estadounidense de 1812, también conocida como la Guerra Angloamericana o Guerra de 1812, fue un conflicto que enfrentó a los Estados Unidos contra el Reino Unido y sus colonias canadienses, que se desarrolló entre 1812 y 1815. Los enfrentamientos se dieron por tierra y por mar. La guerra se llevó a cabo por mar en ataques de barcos mercantes, mediante batallas terrestres y navales en la frontera canadiense y en el sur, y el Golfo de México, en enfrentamientos con los indígenas que se aliaron con los ingleses para no ser desplazados a las fuerzas de sus territorios de origen. En el año de 1817, la fundación del Banco de Montreal, el primer banco permanente de Norteamérica británica. El Banco de Montreal es una institución financiera que fue fundada en 1817, lo que lo hace el banco canadiense más antiguo. El nombre actual del banco es en inglés BMO Bank of Montreal. La primera sucursal abrió sus puertas el 3 de noviembre de 1817 en la calle Saint-Paul en Montreal. Sirvió de Banco Central del Canadá hasta la fundación del Bank of Canada en 1935. Participó en la financiación del ferrocarril transcontinental canadiense en los años de 1880. En el año 1821, la Compañía de la Bahía Hudson y la North West Company se amalgaman. Después de años de una dura rivalidad llegan al derramamiento de sangre. Fue fundada como compañía privilegiada por el rey Carlos II en 1670, otorgándosele el monopolio del comercio sobre la región bañada por los ríos y arroyos que desembocan en la bahía de Hudson, en el norte de América. El área fue llamada Tierra de Rupert en reconocimiento del príncipe Rupert del Rin, el primer gobernador de la compañía nombrado por el rey.
La compañía ejerció el monopolio durante varios siglos, participando en la exploración de gran parte del norte de América, una región que de facto gobernó sobre lo que corresponde actualmente a las provincias canadienses de Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nunavut y los territorios del noroeste, así como el norte de la provincia de Ontario. En el año 1836 fue la inauguración del primer ferrocarril de Canadá, el Champlain and St. Lawrence Railroad. Este fue el primer ferrocarril canadiense. Este se inauguró en 1836 en las afueras de Montreal. Este fue un ferrocarril de transporte estacional para conectar el tráfico fluvial. Le siguió el Albion Railway en Nueva Escocia en 1840, un ferrocarril minero que conectaba las minas de carbón con un puerto marítimo. En 1837, rebeliones armadas en Alto y Bajo Canadá a causa del descontento con las élites gobernantes, la pobreza y divisiones sociales. También conocida como la Guerra de los Patriotas por los quebequenses, es el nombre dado al conflicto entre los rebeldes del Bajo Canadá y el poder colonial británico de esa provincia, junto con la simultánea rebelión del Alto Canadá en la colonia vecina del Alto Canadá, actualmente Ontario. Estas formaron rebeliones en 1837. En el año de 1841 fue la formación de la Provincia Unida de Canadá, que junta Canadá Este y Canadá Oeste. Esta fue una colonia británica en América del Norte desde 1841 a 1867. Su establecimiento se debe a recomendaciones realizadas por John Lambton, primer conde de Durham, en el informe sobre los intereses británicos en Norteamérica, producido luego de las rebeliones de 1837. La provincia de Canadá cesó de existir a la formación de la Confederación Canadiense el 1 de julio de 1867, cuando fue subdividida en las provincias actuales canadienses en Ontario y Quebec. En 1846 fue el Tratado sobre la Frontera de Oregón. Este estableció la frontera entre Norteamérica Británica y Estados Unidos en el paralelo 49 de latitud norte. Este tratado de Oregón fue entre Su Majestad y los Estados Unidos de América para el acuerdo de la frontera de Oregón, tratado con la Gran Bretaña con respecto a los límites occidentales de las montañas rocosas. El Tratado de Oregón de 1846 fue un tratado firmado el 15 de junio de 1846 en Washington, D.C., que tiene el nombre oficial de Tratado entre Su Majestad y los Estados Unidos de América para el Acuerdo de la Frontera de Oregón. El tratado fue negociado por James Buchanan, que fue el secretario de Estado estadounidense, y Richard Pakenham, que fue miembro del Consejo Real de la Reina Victoria, y este fue enviado especial de la reina. En 1867 fue la Ley de Norteamérica Británica, une Ontario, Quebec, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick en el dominio de Canadá.
En 1870, Manitoba se convierte en la quinta provincia, seguida por Columbia Británica en 1871 y la isla del Príncipe Eduardo en 1873. Así pues, en julio de 1870, la entonces pequeña provincia de Manitoba abandonó los territorios del noroeste para integrarse a Canadá. La colonia británica de la isla del Príncipe Eduardo se unió a Canadá como la séptima provincia por la Imperial Orden en Consejo. En el año de 1885 se termina la línea férrea de la Canadian Pacific. La red ferroviaria fue originalmente construida entre la parte oriental de Canadá y la Columbia Británica entre 1881 y 1885. Esta para cumplir con la promesa hecha a la segunda cuando entró a la Confederación en 1871. Fue el primer ferrocarril transcontinental de Canadá. En 1894 se otorga la Stanley Cup. El 22 de marzo de 1894 se juega la primera serie de campeonatos de la Lord Stanley Cup en Montreal, Canadá. Desde entonces, la Stanley Cup se ha convertido en uno de los trofeos más apreciados y reconocidos en el deporte. En el año de 1896 al 1899 fue la fiebre del oro de Klondike. Fue llamado así a un frenesí de inmigración en busca de oro a lo largo del río Klondike, cerca de Dawson City, Yukon, Canadá. Se inició después que fuera descubierto oro a finales del siglo XIX, donde las provincias se enteraron y emigraron a este lugar. En total se extrajeron alrededor de 12.5 millones de onzas de oro del área de Klondike. En 1905, Alberta y Saskatchewan se convierten en provincias de Canadá. El 1 de septiembre de 1905, el gobierno canadiense adoptó la ley de Saskatchewan y la ley de Alberta y dos nuevas provincias se unieron a Canadá. En 1909, el capitán Bernier proclama la soberanía canadiense en todo el archipiélago ártico, desde el Canadá continental hasta el Polo Norte. Bernier hizo 12 viajes al Ártico y pasó 8 inviernos allí. Las expediciones de 1906 a 1909 se llevaron a cabo principalmente para obtener información básica para reclamar para Canadá todas las islas del Ártico al norte del continente norteamericano. Establecer la soberanía canadiense en el extremo norte significó introducir las leyes de Canadá en la región. En el año de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Canadá luchó junto a Gran Bretaña y Francia. Algunos canadienses de habla francesa tienen recelos frente al hecho. El 4 de agosto de 1914, el Reino Unido entró a la Primera Guerra Mundial al declararle la guerra a Alemania. La declaración de guerra británica automáticamente involucró a Canadá en el conflicto, ya que seguía siendo considerada una colonia. No obstante, el gobierno canadiense tenía la libertad de determinar el grado de involucramiento del país en la guerra. Canadá finalmente envió 4 divisiones a luchar en el frente occidental. Después, en 1921, fue la elección de la primera mujer diputada en Canadá. Se llamaba Agnes
Bell McPhail. Esta fue la primera mujer miembro del Parlamento del país, elegida por primera vez a la Cámara de los Comunes de Canadá en 1921. Se desempeñó como diputada hasta el año de 1940. En 1921 a 1922, Frederick Banting y Charles Best inventan la insulina para tratar la diabetes. Frederick Banting, con la ayuda del médico Charles, marcaron un antes y un después en la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Sus investigaciones sobre las secreciones del páncreas le permitieron descubrir la hormona insulina y, en consecuencia, salvar la vida de miles de personas afectadas por la diabetes. Después, en el año de 1931, una disposición legislativa de Westminster otorga completa autonomía a los dominios británicos. El Estatuto de Westminster del 11 de diciembre de 1931 es un acta de Parlamento del Reino Unido que estableció un estatus de igualdad legislativa entre los dominios autogobernados del Imperio Británico y el Reino Unido. Este tiene una gran importancia histórica porque marcó la independencia de dichos países, inmediata o posteriormente a su ratificación. En el año de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas canadienses luchan en Italia, en Francia, en Bélgica, en el Atlántico y en los Países Bajos y Hong Kong. El 1 de septiembre de 1939, el Parlamento de Canadá apoyó la decisión de gobierno de declararle la guerra a Alemania el 10 de septiembre, una semana después que el Reino Unido y Francia. Con la guerra declarada se hizo un llamado para inscribirse al servicio militar, esto con la promesa de que realizaría dentro de las fronteras canadienses. Sin embargo, meses después se realizó un plebiscito donde todas las provincias, excepto Quebec, apoyaban al servicio en el extranjero, de ser necesario. Después, en 1947, Canadá es declarado de igual rango que Gran Bretaña en la Mancomunidad Británica. Se establece que Gran Bretaña y sus dominios eran iguales en estatus, en modo alguno subordinado a otro en cualquier aspecto de sus asuntos internos o externos, aunque unidos por la lealtad común a la corona y libremente asociados como miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones. Bien, en el año de 1949, Canadá es miembro cofundador de la OTAN. Terranova, hasta entonces un dominio británico, se convierte en provincia de Canadá. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una organización que constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia externa. En el año de 1961, el proyecto de ley de seguro médico de Saskatchewan deviene el primer plan de seguro médico universal de América del Norte. Aunque a Douglas se le atribuye extensamente como el padre del seguro de enfermedad, él se había retirado de su posición como primer ministro de
Saskatchewan en 1961. El programa de seguro médico de Saskatchewan finalmente fue lanzado por su sucesor, Woodrow Lloyd. En el año de 1965 se adopta la actual bandera canadiense, en reemplazo de la que incorporaba la bandera británica. The Maple Leaf, oficialmente bandera nacional de Canadá, es una bandera roja con un cuadrado blanco en su centro, dentro del cual hay una hoja de arce roja. La bandera hizo su primera aparición el 15 de febrero de 1965 y desde entonces ese día se celebra el Día de la Bandera Nacional de Canadá. En 1968, Pierre Trudeau del Partido Liberal gana las elecciones. Se forma el Partido Quebequés con la finalidad de promover una completa independencia de Quebec. Pierre fue un político canadiense. Fue elegido diputado por primera vez en 1965 por el Partido Liberal y como ministro de Justicia. Ya en 1967 practicó reformas liberales en terrenos como el aborto y la homosexualidad. Trudeau ganó por primera vez las elecciones en 1968 en medio de una verdadera Trudeumanía, precisamente en un país poco dado a los héroes políticos. Permaneció en el cargo durante casi 16 años, exceptuando un periodo de 9 meses en 1979. En 1970, los miembros de un grupo separatista de Quebec, el Frente de Liberación de Quebec, raptan un representante comercial británico y asesinan a un ministro de Quebec. Fue mejor conocida como Crisis de Octubre. Pierre Laporte, un ministro de Trabajo de Quebec, fue secuestrado y asesinado después por los terroristas del Frente de Liberación de Quebec. Ese mismo mes secuestraron también a James Cross, el comisario británico de comercio, y enviaron un buen número de paquetes bomba. Esto fue la respuesta del Parlamento a esta situación. Fue contundente y declaró el estado de guerra, con lo que ese mismo año la banda terrorista quedó completamente desarticulada. Esto lleva como el movimiento terrorista más significativo de la historia moderna del país. En el año de 1976, el Partido Quebequense gana las elecciones. Este partido fue fundado en 1968 por René Lebesgue. Fue un conocido periodista que rompió con el Partido Liberal para trabajar por la independencia de la provincia francófona. En 1976, el Partido Quebequense logró ganar las elecciones legislativas locales y ocupar por primera vez el gobierno de Quebec, el cual mantiene desde entonces. Después, en el año de 1980, la derrota de las fuerzas a favor de la separación de Quebec. El referéndum de Quebec de 1980 fue promovido por el gobierno de la provincia de Quebec para impulsar un proceso tendente a obtener la independencia respecto de Canadá. No se votaba a favor o en contra de la independencia, sino acerca de si se autoriza o no al gobierno de la provincia a intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el
que Quebec obtendría su plena soberanía, manteniendo al mismo tiempo un acuerdo de asociación con el resto del estado. La votación se celebró el 20 de mayo de 1980 y el resultado fue claramente desfavorable a los partidarios eh, de la independencia. En 1980, Terry Fox y su recaudación contra el cáncer. Terry Fox ha marcado historia de Canadá y su gesta en la carretera ha servido de inspiración para la lucha contra el cáncer. Ayudó a recaudar una gran cantidad de fondos y que todo el país concientice sobre la enfermedad. Terry era un muchacho de Port Coquitlam, en la Columbia Británica. Fue destacado en el deporte del baloncesto a principios de 1977. Sufrió dolor en la rodilla izquierda que lo llevó al médico y se le fue diagnosticado un sarcoma osteogénico, un tipo de cáncer de hueso. Una noche antes de su cirugía, su entrenador le dio un artículo sobre Dick Traum, un amputado que había corrido en el maratón de Nueva York. Con eso lo motivó a hacer lo mismo en un futuro. Su recuperación y adaptación con su prótesis fue rápida gracias a que era deportista. Recibió una oferta para unirse al equipo de baloncesto sobre silla de ruedas en Vancouver. A finales de 1979 empezó a preparar una carrera que denominó el Maratón de la Esperanza, como objetivo de atravesar el territorio canadiense de extremo a extremo y que fue concebida durante los 6 meses que estuvo en quimioterapia y vio el sufrimiento de otros pacientes de cáncer. El 12 de abril de 1980 comenzó el Maratón de la Esperanza. Cuando llegó a Montreal, su gesta ya era conocida y el dinero que recaudaba no paraba de crecer. Muchos empresarios canadienses se reunieron para apoyarle económicamente y sostener su peculiar hazaña, además de donar grandes cantidades de dinero para su lucha. A pesar de su determinación que le había hecho recorrer 5.373 kilómetros en 132 días, se vio obligado a parar en Thunder Bay, Ontario, el 1 de septiembre de 1980. Un ataque de tos que no cesaba lo llevó al hospital y allí descubrió que el cáncer se había extendido a los pulmones. Sus esperanzas de poder vencer la enfermedad y completar la carrera se truncaron, cuando falleció 9 meses más tarde con solo 23 años. Hasta entonces su campaña había recaudado 1.7 millones de dólares canadienses. Durante las semanas posteriores a su muerte, esta cifra se dispararía a los 25 millones. Después, en el año de 1982, Canadá es libre. En este año, Canadá repatrió su constitución y proclamó la Ley Constitucional de 1982. Esto puso fin a la autoridad del Parlamento del Reino Unido sobre Canadá. Este cuenta ahora con 4 procedimientos legales para reformar la Constitución, según la importancia de las enmiendas propuestas. Asimismo, se introdujo en la Constitución la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que se aplica a todos los niveles de gobierno y todas las leyes, tanto federales como provinciales. La Carta garantiza una serie de libertades civiles que están protegidas contra las acciones del Parlamento, las legislaturas provinciales, los organismos estatales y los funcionarios. Como lo estipula el primer artículo de dicho código, ningún derecho puede restringirse más que por una norma legislativa, dentro de límites razonables y cuya justificación pueda demostrarse en el marco de una sociedad libre y democrática. En 1984, Trudeau se retira, gana las elecciones el Partido Conservador Progresista bajo la dirección de Brian Mulroney.
Pierre Trudeau, que había sido el primer ministro de 1968 a 1979 y desde 1980 se retiró de la política a principios de 1984, después de que las encuestas indicaron que los liberales serían casi con certeza derrotados en las próximas elecciones si hubiera permanecido en el cargo. Este fue acusado por la recesión. Fue cuando John Turner se convirtió en primer ministro. El país se encontraba en malas condiciones económicas y en las elecciones parlamentarias de septiembre de ese año, los conservadores, ahora con Brian Mulroney a la cabeza, se impusieron arrolladoramente. En el año de 1988, Canadá y Estados Unidos aprueban un tratado de libre comercio. El tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. Este acuerdo es una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos. Este fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la relación comercial entre los dos países. En 1992, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio se firmó simultáneamente en las tres capitales el 17 de diciembre de 1992. En 1993 fue aprobado por las Asambleas Legislativas de Canadá, México y Estados Unidos y entró en vigor junto con los acuerdos de cooperación ambiental y laboral el día 1 de enero de 1994. En el año de 1995, las fuerzas a favor de la independencia de Quebec pierden en el plebiscito por un margen de solo 1%. El soberanismo de Quebec o el movimiento independentista de Quebec describe la ideología y el movimiento social que reivindica a Quebec como un país soberano. Quebec es una de las 4 provincias fundadoras de la Confederación Canadiense. Según el soberanismo, la provincia tendría que abandonar la federación y convertirse en un estado soberano totalmente independiente de Canadá. En el año 1999 se forma el territorio de Nunavut en el noroeste. Es el primer territorio de Canadá que tiene una población indígena mayoritaria. Nunavut es resultado de la laboriosa negociación que los inuit, el grupo indígena mayoritario en esa región, emprendieron hace más de un cuarto de siglo para establecer su derecho a la tierra en su calidad de primeros ocupantes. En consecuencia, el gobierno del nuevo territorio, aunque en principio similar al de los otros dos, asegurará la representación mayoritaria de la población inuit, gracias a lo cual este pueblo puede plasmar su cultura y sus tradiciones en las instituciones en formación. En el año 2000, Christine es reelegido de nuevo primer ministro de Canadá. Las elecciones federales de Canadá del año 2000 se celebraron el lunes 27 de noviembre del 2000 para elegir a los miembros del Parlamento de la Cámara de los Comunes de Canadá. El Partido Liberal fue el triunfador de las elecciones. El partido revalidó la mayoría absoluta en la Cámara conseguida desde 1993, por lo que Jean Christine continuó ejerciendo el cargo de primer ministro. En el año 2001, los jefes de Estado y de Gobierno de países de las Américas se reúnen en Canadá en la Cumbre de las Américas, donde reafirman su compromiso de establecer
la mayor zona libre de comercio del mundo para el año 2005. Las cumbres de las Américas son las reuniones de jefes de Estado y de gobierno de los países de América que tienen lugar desde 1994 para tratar temas diplomáticos y comerciales de importancia a nivel continental. Dentro de aquella cumbre se manifestó: nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, elegidos democráticamente, reunidos en la ciudad de Quebec en nuestra tercera cumbre, renovamos nuestro compromiso con la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de nuestros pueblos. Hemos adoptado un plan de acción para establecer la democracia representativa, promover una eficiente gestión de gobierno y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el año de 2003, el exministro de Hacienda Paul Martin presta juramento como primer ministro. Jean Chrétien se retira después de 10 años en el cargo. El liberal Paul Martin se ha convertido en el 21º gobernante de Canadá, tras jurar su cargo en Ottawa, poco después de las 15:25 horas, media hora antes. El antecesor de Martin, el también liberal Jean Chrétien, había consumado su renuncia en el mismo escenario. Tras el nombramiento de Martin, se llevará a cabo la ceremonia de jura del nuevo gobierno canadiense, en el que han desaparecido un gran número de los ministros de la era Christine. Por su parte, el nuevo ministro Paul Martin decidió realizar una profunda remodelación de gobierno canadiense, borrando del mapa la mayoría de los ministros de Christine, y ha anunciado un cambio radical de las formas de su gabinete. En el año 2004, los liberales, bajo la conducción del primer ministro Paul Martin, son elegidos por un cuarto periodo. Los resultados de la elección le dan a los liberales un gobierno de minoría, la primera en 25 años. En el año 2006, el 23 de enero, el Partido Conservador de Canadá, bajo el liderazgo de Steve Harper, gana las elecciones federales y forma un gobierno minoritario. Paul Martin dimite como líder del Partido Liberal de Canadá. Las elecciones federales de Canadá de 2006 se celebraron el 23 de enero de 2006 para elegir a los miembros del Parlamento de la Cámara de los Comunes de Canadá. El proceso electoral se realizó de manera adelantada, pues solamente habían pasado 19 meses desde las últimas elecciones, celebradas en junio de 2004. El Partido Conservador ganó las votaciones tras conseguir 124 escaños de los 308 en juego. El 6 de febrero, Steve Harper asumió el cargo de ministro de Canadá con un gobierno en minoría. En el año 2007, el huracán Noel fue el 16º ciclón tropical y el quinto huracán de la temporada de huracanes en el Atlántico de ese año, en las provincias de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Los vientos de la tormenta Noel llegaron en la noche del sábado. Estos provocaron la caída de líneas de electricidad y la anulación de los vuelos en el aeropuerto de Halifax. En varias zonas, las fuertes lluvias provocaron inundaciones por problemas de desagüe, dificultando el tráfico en algunas rutas en Nuevo Brunswick. Noel llegó al Atlántico Norte canadiense después de pasar por República Dominicana, Haití y Cuba, dejando en los primeros dos países un saldo de 143 muertos y graves destrozos por las inundaciones. En el año 2007, la victoria de los
Highlanders. Es un equipo de fútbol de Canadá que juega en la USL, la cuarta división de fútbol en Estados Unidos. Este fue fundado en el año 2007 en la ciudad de Victoria, Columbia Británica, luego del éxito que tuvo el Mundial Sub-20 jugado en Canadá. En el año 2008, las elecciones federales en Canadá se celebraron el martes 14 de octubre de 2008 para elegir a los miembros del Parlamento de la Cámara de los Comunes de Canadá. El proceso electoral se realizó de manera adelantada un año antes de la fecha prevista por el calendario electoral oficial. El Partido Conservador ganó las votaciones tras conseguir 143 escaños de los 308 en juego. El nuevo Partido Democrático consiguió aumentar sus representantes al pasar de los 30 a los 37 legisladores en la Cámara Baja. Después, en ese mismo año, en el 2008, Campeonato Mundial de Pádel en Canadá. El seleccionado argentino femenino de pádel se consagró hoy campeón mundial por séptima vez al derrotar a España por 3-8 en la final de la novena edición del certamen ecuménico realizado en Calgary, Canadá. En el año 2009 fue la crisis económica que azotó a Canadá. Las recesiones suelen durar entre 3 y 9 meses. La más reciente, la recesión de 2008 a 2009, duró 7 meses. Todas las recesiones en Canadá desde 1970 ocurrieron al mismo tiempo que la economía de los Estados Unidos experimentó una recesión, lo que demuestra que las dos economías están altamente sincronizadas. Sin embargo, el alcance de una recesión en Canadá está determinada por muchos factores, dependiendo de qué partes de la economía estén en declive. Por ejemplo, la economía canadiense es muy sensible a la actividad en recursos naturales como el petróleo y el gas, la minería y la madera. En ese mismo año, la migración de aplicación de políticas de visa a mexicanos. En julio de 2009, el gobierno de Harper impuso un requisito de visa a todos los mexicanos que viajan a Canadá. El gobierno canadiense legitimó su decisión aludiendo al creciente número de solicitudes de estatus de refugiados de México. En el año 2010, los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, oficialmente conocidos como los 21 Juegos Olímpicos de Invierno, fueron un evento multideportivo internacional celebrado en la ciudad canadiense de Vancouver, Columbia Británica, entre el 12 y el 28 de febrero de 2010. La ciudad de Vancouver fue elegida por el Comité Olímpico Internacional por encima de las postulaciones de la surcoreana Pyeongchang y la austríaca Salzburgo. Esta fue la tercera postulación de Vancouver a unos Juegos Olímpicos de Invierno y la tercera vez en que los Juegos Olímpicos se celebrarán en Canadá, luego de Montreal en 1976 y Calgary en 1988. En el año 2010 se celebran las cumbres G8 y G20. La cumbre del G8 se celebró los días 25 y 26 de junio en la localidad de Huntsville, a unos 200 kilómetros al norte de Toronto. La cumbre del G20 de Toronto es la cuarta reunión de los jefes de gobierno del Grupo de los 20 en la discusión del sistema financiero mundial y la economía mundial que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Metro Toronto
en Toronto, Ontario, Canadá, durante el 26 y 27 de junio de 2010. En el 2011, Canadá abandona el Protocolo de Kioto para evitar multas por incumplimiento. Canadá se convirtió en el primer país que se retira del Protocolo de Kioto tras su ratificación, un día después del fin de la cumbre de Durban, ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos y mantener el desarrollo de sus yacimientos petrolíferos. En ese mismo año se celebran las elecciones parlamentarias. Las elecciones federales en Canadá de 2011 ocurrieron el 2 de mayo para elegir miembros de la legislatura del Parlamento de Canadá. La elección resultó en un realineamiento importante para la política canadiense, por primera vez desde su creación y la primera vez para un partido de derecha. Desde 1988, el Partido Conservador, liderado por el primer ministro Stephen Harper, ganó un gobierno mayoritario, poniendo fin a casi 7 años de gobiernos minoritarios. En el año 2012, Canadá rompe relaciones diplomáticas con Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, John Baird, citó un número de razones para tomar la iniciativa, incluyendo la asistencia militar que Irán posee a Siria y su negativa para cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas respecto a su programa nuclear. Baird dijo que su gobierno ve al gobierno de Irán como una amenaza significativa para la paz y seguridad mundial en este mundo de hoy. Las relaciones diplomáticas entre Canadá e Irán han sido suspendidas. Todo el personal diplomático canadiense ha salido de Irán y a los diplomáticos iraníes en Ottawa se les ha pedido salir del país en los próximos 5 días, dijo el ministro. En 2012, jubileo de diamante de la reina Isabel. La medalla del jubileo de diamante de la reina Isabel es una medalla conmemorativa creada en 2012 para celebrar el 60º aniversario del ascenso de Isabel II al trono del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones. Existen 3 versiones de la misma, una entrega por el Reino Unido, otra por Canadá y otra por los reinos de Caribe, Antigua y Barbuda. En el 2012, El Caníbal de Montreal. El exactor porno canadiense Luca Rocco Magnotta, conocido como el Caníbal de Montreal y Descuartizador de Montreal, fue hallado hoy culpable del asesinato de forma particularmente sórdida de un estudiante chino en Montreal en 2012, del que se comió parte de su cuerpo. En el año 2013, el accidente ferroviario de Lac-Mégantic fue un siniestro ocurrido en la madrugada del sábado 6 de julio de 2013 en la localidad homónima al sur de Quebec, en Canadá. Tuvo lugar al descarrilar un tren que transportaba vagones cisterna cargado con petróleo en el centro del pueblo, ocasionando una gran explosión que arrasó con numerosos inmuebles y causó 47 víctimas. En el año 2013 se frustra atentado terrorista en Toronto. En el año 2014, la Copa Mundial Femenina Sub-20. La Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 es un torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol femenino compuestas por jugadoras menores de 20 años. El torneo es organizado por
cada 2 años por la FIFA y surgió en el 2002 como derivado de la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Originalmente el torneo tenía un límite de 19 años de edad, siendo aumentando en 2006 a los actuales 20. En el año 2014 encuentran fósiles de erizos. El antiguo erizo es una especie hasta ahora desconocida para la ciencia llamada Silvacola acares, que significa pequeño habitante del bosque, porque este diminuto erizo probablemente tenía una longitud corporal muy pequeña. En Canadá, las únicas otras localidades fósiles que producen mamíferos de la misma edad están en el Ártico, por lo que estos fósiles de la Columbia Británica ayudan a llenar una brecha geográfica significativa. En el año 2015, los Juegos Panamericanos de 2015 oficialmente los 17 Juegos Panamericanos fueron un evento multideportivo internacional que se celebró entre el 10 y el 26 de julio del 2015 en Toronto, Canadá. Participaron 6.132 deportistas de 41 países en 36 deportes. En el año 2015 se celebran las elecciones federales. Las elecciones federales de Canadá, oficialmente la 42ª elección general de Canadá, se celebraron el 19 de octubre del 2015 para elegir a los 338 diputados de la Cámara de los Comunes, que deben nombrar un nuevo primer ministro. El Partido Liberal, liderado por Justin Trudeau, hijo del ex primer ministro Pierre Trudeau, ganó estas elecciones, dando fin a 9 años de gobierno de Steve Harper. En el año 2017, el doble atentado terrorista en Edmonton. El primero de los ataques ocurrió en la noche del sábado 30 de septiembre del 2017, cuando un agente que controlaba el tráfico fue embestido por un coche que avanzaba a gran velocidad. Inmediatamente el conductor bajó del automóvil y atacó al policía con un arma blanca. Los policías encontraron en el vehículo una bandera del Estado Islámico. Poco antes de la medianoche, un camión fue detenido en un retén de seguridad en la carretera Wayne-Gretzky Drive. Al ver que los policías lo tenían rodeado, el conductor aceleró y causó una persecución. En esta persecución, el terrorista aprovechó la situación y embistió con el camión a un grupo de 4 personas, dejándolas tendidas en el suelo heridas. El camión perdió el control, provocando que se volcara, dándoles la oportunidad a los agentes de arrestar al terrorista. En el año 2017, la astronauta Julie Payette toma posesión como gobernadora general de Canadá. Payette fue propuesta como nueva gobernadora general de Canadá por el ministro Justin Trudeau y la reina Isabel II, siguiendo la recomendación del primer ministro Trudeau, aprobó su designación. Tomó posesión el 2 de octubre de 2017. En el año 2018, el atropello masivo en Toronto. En Toronto, capital de la provincia canadiense de Ontario, el chofer de una camioneta blanca mató a 10 ciudadanos e hirió a otros 16. Después de subir con el automóvil a una banqueta para proceder con la embestida, el conductor se dio a la fuga, aunque fue alcanzado y ahora se encuentra bajo custodia. El atacante fue identificado como Alex Minassian, un joven de 25 años. En el año 2018, el tiroteo en Fredericton. Este fue un tiroteo masivo que ocurrió en Fredericton, Nuevo Brunswick, Canadá, en la mañana del 10 de agosto del 2018.
Mató a 4 personas, incluidos 2 oficiales de policía. Varios testigos informaron que escucharon disparos en un barrio residencial. El área fue cerrada por la policía de Fredericton, quien les dijo a los residentes que se quedaran en sus casas. La policía dijo que estaba investigando un tiroteo con múltiples víctimas y le pidió a la gente que evitara el área. La policía dijo que disparó y arrestó a un sospechoso, Matthew Vincent Raymond, de 48 años, quien sufrió heridas graves. Raymond fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. En el año 2019, Canadá entra en el top 10 de las economías más estables del mundo. Con un 77.7, Canadá ocupa el octavo puesto en este ranking, lo que significa que este país tiene una economía bastante libre y sea el primero en América. Algunos de los factores que entraron a jugar para dictaminar los puntajes fueron el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la regulación de eficiencia y la apertura del mercado. En el año 2019, Canadá queda elegido como segundo país más hermoso del mundo. Los encargados de realizar este estudio fueron Rose Guinness, en el cual la compañía de guía de viajes lanzó su ranking de los países más hermosos para el 2019. Canadá no solo quedó en esta deseable lista, sino que ocupó el segundo lugar. La diversidad de este fabuloso país hizo que ocupara este afamado lugar, ya que cuenta con grandes montañas, desiertos y los magníficos lagos, sin contar con lo que Toronto, Montreal y Vancouver tienen que ofrecer. En el año 2020 se presenta el primer caso de COVID en Canadá. El caso fue identificado en el Hospital Sunnybrook de Toronto, según ha anunciado el responsable de sanidad en Ontario, David Williams. Se trata de un hombre de 50 años que volvió el pasado 22 de enero de un viaje de Wuhan, ciudad china que se consideró el epicentro del virus. En ese mismo año, en 2020, Canadá es azotado por la segunda ola de COVID. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha asegurado que una segunda ola de contagios por coronavirus ya está en marcha en el país y ha avisado de que podría ser peor que la primera si no se respetan las medidas de seguridad. Trudeau exhortó a los canadienses a seguir portando mascarillas y a descargar la aplicación de COVID-19 del gobierno, que permite que una persona esté al tanto de si estuvo en contacto cercano con alguien que ha dado positivo a la enfermedad. Y bueno, eso sería todo por parte de los antecedentes de Canadá. Muchas gracias.